Eh, Soy Jorge Belarmino, un investigador y divulgador de la historia, no particularmente, pero eh, sí de una manera más o menos rayada sobre los movimientos sociales y en especial el movimiento obrero. Y esta es una invitación a un taller. Voy a leer para evitar mi dispersión natural. Lo llamo taller porque en verdad pretende serlo. Es decir, un intento de quien presente yo anime la participación de otras y otros, invitándolos a dar charlas o colaborando virtualmente. Hay tres temas para tratar por separado en este orden. El movimiento popular entre 1959 y 1968, que por lo general se considera en reflujo profundo. 2. Las luchas inquilinaриas que alcanzan grandes niveles durante los años 1970 y 80, a veces con tonos épicos. 3. El cardenismo, planteado como una especie de revolución suspendida a medio camino. ¿Cuántas sesiones por tema? Algunos estaba bien trabajado para los efectos perseguidos, otro es sobre todo una inquietud fundamentada, y el tercero tiene documentación original a pasto e interpretaciones hechas por tales y cuales protagonistas. La idea es que el taller sea permanente y así no dependa de la cuarentena. Hay que ver cómo se desarrolla esto. La década entre 1959 y 70 se da por muerta y aparece solo el movimiento estudiantil. Por cierto, normalmente como derrota, luto que debe guardarse y no recogiendo su riqueza. Los cuatro grandes actores que en tales y cuales casos preparan el auge social en los 70s, que a mi entender anunciaba un salto cualitativo enorme en términos de gestión y autogestión en todos los sectores, incluido el inquilinario y urbano popular, de posesionarios de medios urbanos, inédito en el país y en el mundo. Ese vacío es particularmente grave por dos razones: el vacío de la memoria. Se contribuye al exitoso empeño del neoliberalismo por borrar cuanto recuerde las conquistas populares históricas. Así, los jóvenes tienen una laguna en la memoria sobre el país que privilegia sobre el país. Se conspira contra el pueblo como actor y no sujeto pasivo. La historia del movimiento obrero en el periodo está sin contar. Hay apuntes aquí y allá y no más. Haré una reconstrucción exhaustiva de una porción de él, permitiéndome los recuerdos cálidos y perspectivas sobre temas poco usuales, basándome en el libro conmemorativo que escribí sobre los primeros 50 años del Frente Auténtico del Trabajo, del cual les hablaré después. Del movimiento campesino dejaremos la tarea a las publicaciones del Instituto para el Desarrollo Rural Maya, AC, al cual pertenecía hasta hace poco a Armando Bartra, no sé ya, excepto en un caso, la Asociación Cívica Guerrerense. El 18 de mayo de 1960, en el Parque Central de Atoyac, sobre la Costa Grande, la Asociación Cívica Guerrerense y la Central Campesina Independiente, recién creadas, celebran un mitin. Genaro Vázquez dirige ambas, a cuya fundación recién convocó. Demandan la renuncia del gobernador y policías judiciales dirigidos por caciques abren fuego. 5 manifestantes y 2 policías caen muertos y al aparecer el ejército se detienen los disparos. El día remata una serie de manifestaciones y la breve detención sufrida por Genaro Vázquez en Telolapan, sobre la región norte, hace 3 semanas. Todo anda rápido, ya vemos, y casi apenas paran los disparos. Él y otros compañeros cumplen su promesa, se echan al monte. Lo hacen para su autodefensa,
eh, y volver y casi inmediatamente al plano abierto. Dentro de este estado único para ello, gracias a su intrincada geografía y el abandono en que lo mantienen. No por nada, digo como extra, los independentistas prácticamente derrotados se encargaron a Vicente Guerrero la última dirección del movimiento y desde entonces el maltrato a este estado, el mal pago a este estado ha sido increíble. Hay otros tres actores, señalo los otros tres actores de la década. Son el Frente Auténtico del Trabajo, al que me he referido, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que nace en ese momento, y el Movimiento Médico de 1964 y 65. Cité pues ya brevemente dos de estos cuatro, que reconstruiremos en los términos posibles para videos de breve duración, completados con un blog a donde recurrir. Luego aclaro cómo. Antes de presentar a los otros dos impulsos que se producen en la época y tendrán efecto sobre el futuro, recordemos que fue el movimiento no solo ferrocarrilero de 1958-59. Es un movimiento que confronta como si fuera su último momento, y lo va a hacer, al sindicalismo corporativo que ha venido imponiéndose desde el fin del cardenismo, y lo hace para recuperar no solo su independencia respecto al poder, sino su autonomía en el más pleno sentido, es decir, para reconquistar y ahondar la democracia de base dentro de los sindicatos, y también su visión de cambio en términos amplios social. Esta es una historia antigua en México. Los sindicatos de los años 20, algunos de ellos ligados a sindicalistas principalmente, algunos vinculados al Partido Comunista de la época, y otros como estos que se reúnen en el movimiento ferrocarrilero, que no es solo ferrocarrilero, insisto, es de petroleros, electricistas, maestros, trabajadores de correos, panaderos, un sindicato muy importante desde los años 30 en muchos sentidos, y particularmente combativo. El fin, con la derrota que se sufre en ese momento, y no de cualquier manera, es decir, la confrontación es tal que es el ejército quien tiene que terminar con estas expresiones de descontento muy altas, cuyo quizás su símbolo más claro está en la toma de los locales sindicales por parte del movimiento de los ferrocarrileros, y lleva a la cárcel a sus protagonistas, particularmente a uno que es una verdadera desgracia que tengamos perdido en la memoria, que es a Demetrio Vallejo, el líder de este movimiento, y que a partir de su entrada en la cárcel en 1959 será la figura icónica de la oposición mexicana, incluso en el 68. Saldrá de la cárcel en el 71 para iniciar lo que el auge del movimiento obrero. Me refiero al FAT. El Frente Auténtico del Trabajo nace también en 1960 como la Asociación Cívica Guerrerense, y esto empieza a ser más que casualidad, ¿no?
la derrota del movimiento ferrocarrilero y la aparición de estas manifestaciones. El FAT es de origen social cristiano, nace a iniciativa de sus correspondientes en Sudamérica, en Argentina particularmente, pero también en otros lugares, y va a adelantarse incluso al desarrollo de la teología de la liberación durante la década en México y en las comunidades eclesiales de base, en fin, que tendrán un efecto profundo en el movimiento, en las luchas sociales en México, de carácter propiamente de movimentistas y también guerrilleras, influirán también en el movimiento urbano, en las guerrillas urbanas. El FAT, y aquí subrayemos, con el fin del movimiento histórico mexicano, tras la derrota de los ferrocarrileros, lo que termina también es una época en la que la lucha se concentró sobre los grandes gremios y particularmente en las empresas dependientes del Estado, propios ferrocarriles, petróleos, electricidad, en fin, y a través de grandes sindicatos de empresas, nacionales de empresas, nacionales, perdón, no de empresas, nacionales. Y ahora veremos lo que el FAT empieza a, a, a prefigurar, es la lucha contra lo nuevo. Y lo nuevo es el empresariado mexicano que creció a expensas del Estado mexicano, que prácticamente el Estado mexicano creó, ¿no? Al crearles un marco favorable en todos los sentidos, exención de impuestos por periodos diversos, prácticamente regalo de los derivados del petróleo, de la electricidad, infraestructura de todo tipo, carretera, en fin, hidroeléctrica de todo tipo, un control de precios que tenía otro efecto también, pero de precios sobre los básicos, los productos básicos alimenticios del país, que indirectamente contribuían a que los empresarios pagaran salarios relativamente cortos, que sin embargo eran remunerativos porque estos precios controlados permitían a la población comprar los alimentos sustantivos. Y remata el apapacho a esta clase que crean propiamente la crea el Estado, no digo en su totalidad, pero sí mayoritariamente a partir de 1940, con la industrialización a marchas forzadas, al cerrar las fronteras y obligar así a que se consuman los productos que salen de estas empresas privadas. El tercer gran impulso es el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que irrumpirá en los 70s para confrontar al Sindicato Nacional Corporativo, con muchísima fuerza, que tiene muchísima fuerza. El cuarto movimiento que caracteriza la época es el médico de 1964-65, cuya riqueza es extraordinaria y que dejará al movimiento estudiantil algunas de las formas que le serán clásicas para moverse.
Al final haremos un agregadito sobre el propio movimiento estudiantil, eh, que va a influir en el auge de la década de los 70, en tanto haya en tanto va a haber una migración multitudinaria de cuadros hacia los sectores populares y también hacia las guerrillas, desde luego. Eh, Invitaremos a Luis Hernández Navarro para una perspectiva general de la década, que no ha hecho todavía, pero como siempre, él lo tiene todo en la cabeza, entonces simplemente hay que presionarlo un poco para que suelte lo que no ha soltado. Eh, Invitaremos también a un compañero de Guerrero que abunde sobre la acción cívica guerrerense, ya lo tenemos, y a Ulises Hernández Barajas, para que haga lo propio con el movimiento médico que acaba de realizar con ayuda de algunos de sus grandes protagonistas. Como YouTube no nos permite sino videos más o menos breves, los repartiré por fragmentos. Estarán allí cada miércoles y quienes de ustedes quieran pueden subir a FB los suyos para incorporarlos luego a aquella plataforma, o enviar textos al espacio del taller en el propio Facebook, como mensajes, como mensajes. En el camino iremos corrigiendo, ¿no? Iremos corrigiendo, adecuando estas fórmulas. Y por mi parte iré nutriendo la página del mismo taller y el blog destinado a ello. Esto será un trabajo colectivo, como todos los que suelo plantear yo cuando incito a los talleres, y bueno, vamos viendo cómo se desarrollará. Y una vez terminado este tema, seguiremos con los otros dos ya indicados, y luego avanzaremos hacia otros, ¿no? La idea es que este taller sea permanente. Bueno, les agradezco.